Noticentro 1, CMI. Buenas noches, comienzan las noticias. La siguiente es una breve síntesis de los hechos nacionales más importantes del día. La Corte Suprema cita a audiencia a Sergio Fajardo. Se realizará el 6 de diciembre. La audiencia fue convocada por la Fiscalía y se realizará en la Corte Suprema de Justicia. Fajardo celebró dicha convocatoria. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente Duque sanciona el presupuesto general de la Nación, incluida la modificación a la Ley de Garantías. El mandatario habla sobre el controvertido mico. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. Se cumple un año de la llegada del huracán Iota a Providencia. Solo la mitad de las viviendas destruidas han sido reconstruidas. Gran Lunar, el hospital que sigue en ruinas. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Inglaterra decide enviar tropas a Polonia y eleva la tensión en frontera con Bielorrusia. Moscú responde y moviliza tropas a la frontera. ¿Cuál es el origen de la crisis? Tribunal acusa a ex asesor de expresidente Trump por desacato. Revelan entrevista inédita a Donald Trump sobre ataque a Capitolio. El lunes, primera cumbre de presidentes Biden de Estados Unidos y Xi Jinping de China. Por falta de acuerdo, cumbre climática extiende su periodo. Baja favorabilidad del gobierno argentino en vísperas de elecciones parlamentarias. Se agrava situación en Bolivia. Quinto día de huelga nacional. Sorpresiva propuesta de organizador de marcha prohibida en Cuba. Humberto de la Calle habla en Pregunta Yamid sobre su candidatura al Senado como cabeza de lista. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. En medio de la grave crisis migratoria que vive la frontera entre Polonia y Bielorrusia, militares de Reino Unido serán enviados para apoyar tropas polacas a reforzar la seguridad en su límite con Bielorrusia. Horas de máxima tensión se viven en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, donde miles de migrantes se han convertido en un peón de las tensiones diplomáticas entre Minsk y la Unión Europea, las cuales agravan la crisis humanitaria en la zona cuando del lado polaco unos 15.000 efectivos fueron desplegados y el Reino Unido envió soldados a la zona, quienes ayudarán a Polonia a reforzar la valla levantada en su frontera con Bielorrusia. Sin embargo, la llegada de soldados británicos no fue bien recibida por el gobierno de Alexander Lukashenko, que es acusado de alterar deliberadamente el flujo de migrantes para provocar esta crisis y está amenazando con responder severamente a cualquier ataque. A la tensión se sumaron las maniobras conjuntas que están realizando tropas rusas y bielorrusas muy cerca de la frontera polaca, epicentro de la crisis actual. Con ejercicios de asalto y control de una zona de aterrizaje desconocida, además de búsqueda y eliminación de grupos subversivos y formaciones armadas, tropas rusas y bielorrusas comenzaron una serie de ejercicios tácticos como respuesta al aumento de la actividad militar en la frontera polaca. De hecho, estas maniobras conjuntas se están realizando muy cerca del lugar donde más de 4.000 migrantes intentan ingresar a Polonia. Aviones de transporte llevaron a las unidades aerotransportadas hasta el polígono militar de Goski, ejercicios en los cuales 2 paracaidistas murieron accidentalmente. La actual crisis en la frontera polaco-bielorrusa surgió luego de que el mandatario bielorruso Alexander Lukashenko, en rechazo a las sanciones que le impuso la Unión Europea tras la brutal represión a las protestas en contra de su reelección, decidió dejar de controlar el flujo migratorio hacia Polonia, estimulando el paso de refugiados kurdos y sirios hacia Europa. A finales de junio de 2021, Bielorrusia suspendió su participación en la Asociación Oriental establecida entre la Unión Europea y 6 antiguas repúblicas soviéticas, en represalia por las sanciones impuestas al presidente Alexander Lukashenko tras la brutal represión de un movimiento de protesta en rechazo a su reelección. Ubicada en el borde oriental del bloque comunitario y fronteriza con Polonia, Letonia y Lituania, Bielorrusia también amenazó implícitamente con dejar de cooperar en la lucha contra la inmigración ilegal y el crimen organizado.
El 2 de septiembre, Polonia, tras arrancar la construcción de una valla de alambre de púas y desplegar miles de soldados, impuso el estado de emergencia en su frontera con Bielorrusia y prohibió el acceso a la zona a los no residentes, incluidos los medios de comunicación. Pero solo fue hasta el pasado lunes que se desató la crisis con la llegada de miles de migrantes a la frontera. Desde entonces, las autoridades polacas han registrado más de 30.000 intentos de cruzar la valla que separa ambos países. Mientras Polonia acusó al presidente Vladimir Putin, un importante aliado de Lukashenko, de orquestar la crisis migratoria y señaló a Bielorrusia de terrorismo de Estado y de instrumentalizar a los migrantes. Entre tanto, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia ya hay más de 4.000 migrantes atrapados en medio del frío, del hambre, mientras más migrantes siguen llegando a la zona. Es dramática la grave crisis humanitaria desatada por los miles de migrantes y refugiados que Bielorrusia utiliza como peones humanos para presionar a Polonia y de paso a la Unión Europea. Cuando son casi 4.000 personas las que se encuentran atrapadas en el límite entre estos dos países, soportando condiciones de hambre, frío y muerte. Situación que afecta a hombres, mujeres, ancianos y decenas de niños por igual, quienes están concentrados en las inmediaciones de la aldea fronteriza de Kárnica, donde apenas hay comida. Los alimentos se venden por varias decenas de dólares y las botellas de agua por 10 veces su precio. Hasta cargar el teléfono, una herramienta imprescindible en esta travesía, cuesta dinero. La Guardia Fronteriza polaca registró más de 1.000 intentos de cruce por parte de migrantes, incluidos algunos esfuerzos a gran escala con grupos de más de 100 personas que intentaban romper la valla. La justicia de Estados Unidos acusó hoy al cercano ex asesor de Trump, Steve Bannon, por desacato, tras negarse a declarar ante el panel del Congreso que investiga la toma del Capitolio. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que un jurado investigador federal presentó una acusación contra Steve Bannon, viejo aliado y ex asesor del expresidente Donald Trump. Fue acusado de 2 cargos, uno por desacato penal al Congreso después de negarse a presentarse a una citación de la Comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto del 6 de enero en el Capitolio, y otro por negarse a entregar documentos en respuesta a la citación de la comisión. El abogado de Bannon asegura que este no cooperará con la investigación porque Trump le ordenó no hacerlo, pero comparecerá ante el tribunal el lunes por la tarde. El gobierno de Joe Biden se ha negado a hacer valer el privilegio ejecutivo con respecto a los testigos y documentos relacionados en el asalto al Capitolio, citando la naturaleza extraordinaria del ataque. Si Bannon es condenado por ambos cargos, podría enfrentar una sentencia máxima de 2 años de cárcel, acumulando cargos. El expresidente Donald Trump justificó las amenazas lanzadas por un grupo de enardecidos manifestantes contra el entonces vicepresidente Mike Pence durante la toma al Capitolio el 6 de enero. Fue revelado un extracto de la entrevista grabada realizada por ABC News al expresidente Donald Trump el pasado 18 de marzo, en la cual se le preguntó al exmandatario si estaba preocupado por la seguridad de su entonces vicepresidente Mike Pence cuando pidieron colgarlo durante el asalto al Capitolio. Were you worried about him during that siege? Were you worried about his safety? No, I thought he was well protected, and I had heard that he was in good shape. En ese momento, el periodista interrumpió al mandatario asegurando que fue una situación terrible, mientras que a Trump le pareció de sentido común que los asaltantes del Capitolio pidieran colgar a Pence. Well, the people were very angry. They were saying, "Hang Mike Because Pence." it's common sense, John. It's common sense. Yeah. How can you pass on a fraudulent vote to Congress? Trump había pedido a Pence que emplease su cargo para no validar el triunfo del demócrata Joe Biden. Cuando este se negó, se convirtió en un traidor a los ojos de los seguidores del expresidente, y de hecho, el exmandatario una vez más defendió la toma al Capitolio. Esta entrevista fue realizada por Jonathan Carr, responsable jefe para Washington de ABC News, que publicará la próxima semana el libro Traición, el acto final del show de Trump. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, sostendrán el lunes su primer encuentro oficial. Será de manera virtual y se dará apenas unos días después de aprobarse la reforma que consolidó el poder de Xi Jinping en China y las crecientes tensiones entre Washington y Pekín. Tratando de mantener bajas las expectativas, la Casa Blanca confirmó una cumbre virtual entre el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping, que se verán las caras el próximo lunes por primera vez en un formato de cumbre formal desde que Biden es jefe de Estado.
Washington y Pekín llegan a la cumbre tras meses de fuertes tensiones, ya sea sobre el origen de la pandemia del COVID-19, el creciente arsenal nuclear de China, el comercio y la ciberseguridad, entre otros temas. Y aunque tradicionalmente las cumbres de líder a líder mundial se diseñan cuidadosamente para producir algún tipo de resultado tangible, este no es el caso dadas las fuertes diferencias y pese a que altos funcionarios estadounidenses creen que buscar un compromiso directo con Xi es la mejor manera de evitar que los actuales lazos entre las dos economías más grandes del mundo acaben saltando por los aires. Aunque en la agenda del gobierno chino no parece estar la confrontación cuando el presidente Xi Jinping enfrenta un año crucial, con la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín y un congreso clave del Partido Comunista en el que busca asegurar un tercer mandato sin precedentes. 10 estados, en su gran mayoría republicanos, demandaron la orden presidencial de Joe Biden que obliga a los trabajadores privados y públicos a vacunarse contra el COVID-19. Tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de exigir que los empleados de la salud se vacunen obligatoriamente contra el COVID-19, 10 estados demandaron al presidente Joe Biden, así como a agencias y funcionarios federales, por lo que consideran una medida arbitraria y caprichosa. Ante una corte del distrito de Missouri, los estados de Nebraska, Arkansas, Kansas, Iowa, Wyoming, Alaska, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Missouri y Nuevo Hampshire elevaron la queja. La decisión de la administración Biden fue publicada el pasado 4 de noviembre y cobija a unos 17 millones de trabajadores de cerca de 76,000 instalaciones afiliadas a Medicare y Medicaid que deben aplicarse la vacuna contra el COVID para conservar sus empleos. Los demandantes exigen que la Corte anule el mandato de vacunación y que de esta manera se una a la última batalla legal que Biden enfrenta contra sus medidas para frenar la pandemia del coronavirus. La COP26, la cumbre mundial contra el clima, que se celebra en Glasgow, Escocia, y estaba programada para terminar hoy, ha tenido que extender sus sesiones de deliberaciones debido a que los países participantes no han podido alcanzar un acuerdo sobre la lucha contra el calentamiento global. Todavía hay grandes divisiones sobre temas clave en el que sería el último día de la cumbre climática COP26 realizada en Glasgow. Las conversaciones se prolongaron más de lo planeado y lo más probable es que no haya un texto de acuerdo sino hasta el domingo y puede que no sea la versión final. This draft was definitely a step in the right direction. It sets the ground for what would be a positive outcome. There's still a lot of work left to be done. It's not perfect by any means, and we also have to see over the next couple of days, and certainly in the next 24 hours, there may be some pushbacks from some countries. Los negociadores han estado en conversaciones acaloradas esta semana sobre temas cruciales como los combustibles fósiles, las reglas de los mercados de carbono y quién debería pagar por los impactos de la crisis climática. We'll see how the United States and the European Union respond as well, whether they're open to talking about finance to address loss and damage. Existe una gran posibilidad de que los combustibles fósiles no figuren en el texto final, pero si es así, sería la primera vez que un acuerdo climático menciona el papel del carbón, el petróleo y el gas, los principales contribuyentes a la crisis climática provocada por el hombre. Además, el borrador mantiene el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Las 197 partes presentes deberán estar de acuerdo con todas y cada una de las palabras del acuerdo final, por lo que es posible diluir aún más el borrador actual que se publicó la madrugada de hoy. Los índices de mortalidad en Rusia están fuera de control. Las autoridades confirmaron un nuevo récord diario de fallecidos y alertaron que el sistema hospitalario está a punto de colapsar. Continúa subiendo el número de contagios y muertes por COVID-19 en Rusia. Las autoridades sanitarias notificaron 40.123 nuevos casos de coronavirus y 1.235 muertes por la enfermedad infecciosa en las últimas 24 horas. El mayor número de decesos se produjo en Moscú con 96 y 5.183 contagios, seguido de San Petersburgo con 75 y 3.421 infecciones. Las autoridades rusas atribuyen el fuerte aumento en las últimas semanas de contagios y muertes a la agresividad de la variante Delta, la falta del cumplimiento estricto de las reglas sanitarias por parte de muchos rusos y sobre todo a la baja tasa de vacunación en el país.
Para frenar el avance del coronavirus, las autoridades dieron una semana de vacaciones pagadas a los rusos, que concluyó el lunes y cuyo resultado, según las autoridades, se sabrá plenamente en los próximos días. Y por su parte, Alemania reportó casi 50.000 contagios diarios y emitió una nueva alerta. La pandemia vuelve a ser protagonista principal en Europa. El aumento de contagios en todo el continente ha hecho que el miedo, la precaución y las medidas estrictas reaparezcan. En Alemania notificaron 48.640 nuevas infecciones en 24 horas y 191 muertos. La incidencia acumulada de casos de COVID-19 en 7 días sigue aumentando con rapidez, con un nuevo máximo de 263,7 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes. Und die Situation ist ernst und ich empfehle uns allen, sie auch ernst zu nehmen. Die Infektionszahlen steigen sehr stark. El gobierno alemán declaró zonas de alto riesgo a Austria, República Checa y Hungría y recomendó a los alemanes que eviten viajar allí. Ja, können wir bestätigen, ist einfach auch notwendig aufgrund der Infektionslage und Dynamik. Und das heißt eben beim Hochrisikogebiet, wer nicht geimpft oder genesen ist, muss bei Rückkehr in Quarantäne. Además aseguran que hay varias regiones como Baviera, Turingia y Sajonia, donde la capacidad hospitalaria está al límite por el nivel de contagios tan elevado. In diesen Regionen besteht aktuell das Risiko, wenn Sie ein Notfall sind, Schlaganfall, Herzinfarkt, dass dort nicht immer sofort vor Ort die Kapazitäten zur Verfügung stehen, die Sie sonst gewohnt wären. Das ist bitter und das ist die Situation, die wir immer vermeiden wollten. Por otra parte, en el país bávaro, las pruebas gratuitas estarán disponibles nuevamente para todos los ciudadanos, medida que habían retirado para incentivar la vacunación. Por su parte, Austria anunció que a partir de la próxima semana, en todas partes del país, confinará a quienes no se hayan vacunado. El canciller de Austria, Alexander Schallenberg, anunció que espera obtener el visto bueno del Parlamento para un confinamiento de todos los ciudadanos que no se hayan vacunado contra el coronavirus en un momento en que el país vive un aumento de los contagios. El ministro calificó de vergonzoso el nivel de vacunación en la nación. Se estima que cerca del 64% de los austriacos están inmunizados por completo, un porcentaje levemente inferior a la media de la Unión Europea. Los estados de Alta Austria y Salzburgo, que tienen las peores cifras de contagios, ya han comenzado a aplicar confinamientos desde el lunes. Para que la medida pueda ser aplicada a nivel nacional, debe ser aprobada por el Parlamento y por los responsables de los gobiernos regionales durante el fin de semana. Austria, un país de 8,9 millones de habitantes, ha registrado más de 11.600 muertos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Entre tanto, Países Bajos se convirtió en el primer país de Europa que vuelve al confinamiento por el rebrote de COVID-19. El gobierno de Países Bajos ordenó este viernes adelantar el cierre de tiendas no esenciales a las 6 de la tarde hora local y la hostelería, los supermercados y las farmacias a las 8 de la noche para frenar los casos de COVID-19. Las medidas entrarán en vigor mañana sábado y se aplicarán al menos hasta el 4 de diciembre e implicarán que las personas que acudan a bares, terrazas y restaurantes permanezcan sentadas en todo momento. En las universidades y centros de formación, el número máximo de alumnos por aula será de 75 personas, medida que no se tendrá que aplicar si se trata de un examen. Asimismo, se mantendrá el pase COVID para acceder a los negocios hosteleros, cines, teatros, piscinas y gimnasios, así como el uso de los tapabocas en supermercados, tiendas no esenciales, transporte público y edificios oficiales. El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, hizo un llamado a las empresas para que implementen el teletrabajo siempre que sea posible y recomendó a la ciudadanía limitar las visitas a 4 personas por casa y recuperar la distancia de seguridad de 1,5 metros en los lugares donde no se pida el pase COVID. Varios estados del norte de Estados Unidos se preparan para la primera tormenta invernal de esta temporada. El Servicio Meteorológico del país advirtió que habrá fuertes vendavales de hasta 60 kilómetros por hora y que las temperaturas caerán por debajo de la media, a niveles cercanos a cero, por lo que se espera la primera nevada del invierno. Hay alerta en el noreste desde Minnesota hasta Nueva York y se teme que podrían presentarse cancelaciones de vuelos. La estadounidense Johnson & Johnson anunció la mayor transformación en su historia de sus 135 años. Se dividirá en 2 compañías. El laboratorio estadounidense Johnson & Johnson anunció planes para dividirse en 2 entidades, convirtiendo su rama de higiene y medicamentos sin receta en una empresa separada. El
El objetivo de la separación es crear dos líderes mundiales que estén mejor posicionados para ofrecer mejores resultados sanitarios a los pacientes y consumidores a través de la innovación. Johnson & Johnson planea completar su separación en un plazo de 18 a 24 meses, creando dos empresas diferentes que coticen en bolsa. La Junta y la gerencia consideran que la división es la mejor manera de acelerar los esfuerzos para servir a pacientes, consumidores y profesionales de la salud, crear oportunidades para el talentoso equipo global, crecimiento con beneficios y, lo más importante, mejorar los resultados de la atención sanitaria para las personas alrededor del mundo. La compañía también dijo que sus 136.000 empleados en todo el mundo seguirán siendo la columna de este negocio. Las acciones de Johnson & Johnson subieron en Wall Street al conocerse la noticia. Las elecciones parlamentarias que se llevarán a cabo este domingo en Argentina podrían definir no solo el futuro del mandato de Alberto Fernández, sino también el del kirchnerismo en ese país. Los argentinos renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, por lo que el gobierno podría perder la mayoría parlamentaria y sufrir el bloqueo de la oposición a su agenda legislativa. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio cerraron el jueves sus respectivas campañas para las elecciones legislativas en Argentina. Las elecciones parlamentarias entraron en su recta final este viernes, cuando desde la medianoche se inició el llamado silencio electoral, en el cual se prohíben las acciones proselitistas de los partidos, la propaganda y la divulgación de resultados de encuestas. El próximo domingo 14 de noviembre, Argentina celebrará unos comicios electorales para renovar bancas de diputados y senadores. Luego del revés en las PASO, el oficialismo necesita remontar una desventaja nacional para no perder su quórum, mientras que la oposición es optimista de repetir los resultados de septiembre pasado. La votación llega en un contexto de complicaciones económicas, inseguridad y falta de propuestas de los candidatos. El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández encabezaron el discurso por las elecciones legislativas, en las que esperan mantener escaños en el Congreso. Cuando muchos nos decían: no pare la economía, deja que todo siga, que mueran los que tengan que morirse, nosotros elegimos otra cosa. Elegimos cuidarlos, elegimos cuidar a cada argentino y a cada argentina. Si se repiten los resultados de las primarias, donde el oficialismo cosechó poco más del 30% contra el 40% del principal opositor, corre riesgo de perder el quórum propio en el Senado y reduciría su representación en diputados hasta quedar emparejado con Juntos por el Cambio. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, impulsa una polémica norma llamada Ley de Agentes Extranjeros, con la que podría silenciar a organizaciones civiles y medios de comunicación que se opongan a su gobierno. En la misma sesión en la que la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un pronunciamiento de repudio contra los resultados de las elecciones en Nicaragua, la mayoría oficialista leal al presidente Nayib Bukele presentó un controvertido proyecto de ley de agentes extranjeros, que tiene como fin prohibir la injerencia extranjera y garantizar la seguridad, la soberanía nacional y la estabilidad social y política del país. Argumentos similares a los que esgrima el régimen nicaragüense y que han encendido las alarmas cuando Bukele se ha empilado contra toda voz que critica la actual crisis de desaparecidos y violencia desatado por las pandillas, la violación a la separación de poderes y la adopción del Bitcoin como moneda nacional. Para muchos sectores, la nueva legislación impulsada por el oficialismo amenaza con silenciar a organizaciones civiles y medios de comunicación críticos con la gestión del polémico mandatario. De hecho, la propuesta se presenta 5 días después de que Bukele aseguró que Estados Unidos financia organizaciones sociales que a su juicio son la oposición política. Aumenta la tensión en Bolivia tras el 5º día de huelga nacional. Bolivia cumple el 5º día de huelga. El paro ha tomado fuerza en las diferentes regiones del país ante los excesos de la policía contra manifestantes y la prensa y la suma de más demandas en contra de varias leyes promovidas por el gobierno. En todas las regiones de Bolivia se han registrado bloqueos, marchas y diferentes manifestaciones contra la aprobación de la ley de legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo, y a la que se han sumado otros reclamos ciudadanos. Por su parte, el presidente de los cooperativistas mineros de Potosí advirtió que si el gobierno no atiende sus demandas, se contactará a las regionales para unificar esfuerzos hasta lograr la abrogación de la norma. La Conferencia Episcopal Boliviana instó al gobierno y a los sectores movilizados a propiciar espacios de diálogo e incluso se ofreció como facilitador de una tregua social amplia. En Cuba, el organizador de la llamada Marcha por el Cambio, prohibida por el gobierno de la isla, presentó hoy una sorpresiva propuesta.
La llamada Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el próximo 15 de noviembre por la plataforma opositora cubana Archipiélago y declarada ilegal por el gobierno, tuvo un cambio radical de estrategia. El principal líder de Archipiélago, el dramaturgo Junior García, aseguró que para evitar que desde el poder se ejerza violencia contra los manifestantes o que estos sean enviados a la cárcel por participar en la protesta, marchará en solitario en La Habana. El domingo 14 de noviembre realizaré una marcha en solitario, en nombre de todos los ciudadanos a los que el régimen ha privado de su derecho a manifestarse el 15 de noviembre. Caminaré en silencio a las 3 de la tarde por la avenida 23 del Venado Habanero, desde el Parque Quijote hasta el Malecón, portando únicamente una rosa blanca. Y esto no es un acto de heroísmo, es un acto de responsabilidad. Tras conocerse la decisión de García, la plataforma Archipiélago emitió un comunicado en el que dice que respetan su decisión, pero que sus declaraciones no son una acción desmovilizadora. El Papa Francisco hizo un llamado a los líderes del mundo para que escuchen de nuevo la voz de los pobres. El Papa Francisco tuvo un emotivo encuentro con los pobres en la ciudad de Asís, Italia. Allí se encontró con 500 personas precarias y recibió los testimonios de algunos de ellos en la celebración de la 5ª Jornada Mundial de los Pobres. El sumo pontífice arremetió contra la tendencia a culpabilizar a los pobres y hacerlos responsables de su propia situación. La presencia dei poveri è vista con fastidio e sopportata. A volte si sente dire che i responsabili della povertà sono i poveri, un insulto in più. Pur di non compiere un serio esame di coscienza sui propri atti, sull'ingiustizia di alcune leggi e provvedimenti economici, un esame di coscienza sull'ipocrisia di chi vuole arricchirsi a dismisura, si getta la colpa sulle spalle dei più deboli. Francisco también manifestó que es hora de que se devuelva la palabra a los pobres porque durante demasiado tiempo sus peticiones no fueron escuchadas. Además, recalcó que es hora de abrir los ojos a la desigualdad en la que viven tantas familias, que el mundo se vuelva sensible y se escandalice ante la realidad de los niños hambrientos, esclavizados, náufragos, víctimas inocentes de todo tipo de violencia. Una bomba explotó al interior de una mezquita en Afganistán, dejando un saldo de 3 personas muertas y 15 heridas. Una explosión registrada en una mezquita de la provincia de Nangarhar, situada al este de Afganistán, dejó al menos 3 personas muertas y cerca de 15 heridas. Según fuentes talibanes, la explosión se produjo durante la oración del viernes dentro de una mezquita en el distrito de Spingar, en un día sagrado para los musulmanes. Nangarhar es el principal bastión de la rama afgana del grupo yihadista Estado Islámico, conocida como ISIS-K, rival de los talibanes, que ha reivindicado algunos de los ataques más sangrientos de los últimos meses desde el retorno de los islamistas al poder en agosto. Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la autoría del ataque. Muy buenas noches. La llamada Coalición de la Esperanza, que encabeza el candidato presidencial Sergio Fajardo, invitó al ex vicepresidente Humberto de la Calle a aceptar que sea él cabeza del Senado de esa coalición para las próximas elecciones parlamentarias. De la Calle respondió hoy con una declaración en donde pide un compromiso para que sea una única lista que represente al centro. En el documento, de la Calle dice que está dispuesto a aceptar con la tarea de construir no una lista, sino una fuerza, una bancada que ayude a consolidar el cambio. ¿Qué tan cerca, doctor Humberto de la Calle, quien es nuestro invitado de esta noche, se encuentra usted de ese acuerdo? Pues buenas noches, Yamid. En primer lugar, mil gracias por la oportunidad de conversar. Yo me siento un poco extraño porque en mi hoja de ruta vital no estaba lo del Congreso, pero tengo que agradecer la invitación de Sergio Fajardo, de la coalición. Bueno, hay personas que han manifestado interés en esto. Pero una cosa más grande, sí, yo estoy dispuesto, yo me pongo el overol. Este carro que se llama Colombia está fallando
Y yo me siento vigoroso y puedo sentirme útil cuando este no es el campo de mi predilección. Estoy listo. Pero, repito, no es para una lista ahí de aritmética, a ver si logra la cifra repartidora y a ver cómo se suman boticos en un sitio y otro. No, yo creo que eso no es conveniente además. Esa es la manera como hemos venido haciendo la política en este país. No, yo estoy listo, pero repito, con una invitación que implique una masa crítica, fue la expresión que ya utilicé, que permita además ayudarle a un gobierno si en el 2022 un gobierno de esta línea logra llegar a la Casa de Nariño, o incluso para hacer una oposición razonable, que es también un elemento y un ejercicio de la democracia, pero sobre la base de bancadas firmes, fuertes, sin el tejemaneje habitual, que es lo que ha hecho, que ha generado la ruina de los partidos y del Congreso. Todas las instituciones han sufrido. Las últimas encuestas, hay una de Inbamer que me parece dramática, es que se está derrumbando el entable, pero donde más se siente el golpe es en el Congreso y en los partidos. Ahora mire, doctor del Calle, el país le debe mucho a usted por su dedicación, su consagración durante meses en La Habana a consolidar el acuerdo y a lograr el acuerdo de paz que finalmente se obtuvo con las FARC, para ponerle fin a una guerra desastrosa que desangró al país. Eso le debe a usted Colombia. Pero, doctor de la Calle, no sé por qué, a pesar de eso, usted no origina alta votación. La prueba pues fueron las últimas elecciones. ¿Por qué razón su nombre no atrae electoralmente? Es cierto, el diagnóstico que haces es absolutamente verdadero, es incontrovertible. Yo mismo me pregunto un poco, pero bueno, así sea un misterio, el hecho es que en 2 intentos de adquirir la presidencia no lo logré, los colombianos no me han dado ese voto de confianza. La elección de Congreso puede ser distinta, sobre todo, repito, si vamos a una cosa grande, voluminosa, con una línea muy clara para afrontar una serie de problemas. Pero para concretarme en lo que me dices, Yamid, bueno, yo tampoco tengo respuesta, pero tengo que admitir que he sido uno de los mayores derrotados en la historia republicana de Colombia. Esa es la verdad y no logro explicármelo. Pero obvio, la pregunta es obvia, doctor Humberto. ¿Qué lo hace a usted pensar, o a la coalición, que siendo usted un hombre tan desafortunado en atraer votos, a pesar de lo que ha hecho por esta nación, qué lo hace pensar a usted que puede tener éxito como cabeza de lista del Senado de la coalición? Bueno, lo primero es que habría que preguntarle a ellos, que son los que me han hecho la oferta. Pero en segundo lugar, lo que yo también quiero decir es, estoy disponible, tengo vigor, tengo capacidad, creo. Y usted mismo ha mencionado los servicios que he prestado. No me voy a negar, es lo que yo quiero decir. Pero claro, estoy en manos de los colombianos. Pues en esto, como siempre en la política y en una política democrática, pues uno puede tener éxito o no. Yo creo que hay opciones sobre la base de que esto sea un trabajo colectivo, repito. No es solo la presencia mía. La presencia mía en el Congreso puede ser una cosa hasta inoficiosa. Este no es un tema personal. Si nos acompañan en esto, lo que sí tengo claro es el cómo y cuál es el propósito final de un país donde lo que yo veo, le repito, Yamid, no es solo el efecto de la pandemia, el desempleo, las cifras económicas, es algo más. Es que las instituciones no le están sirviendo a las personas y las personas están dándole la espalda al Estado. Esto es una cosa mucho más grave. Mire, aquí suelen hablar de la amenaza de Venezuela y tal, pero ese es un diagnóstico muy equivocado porque esto es aún más profundo. Cuando Chávez llegó al poder en Venezuela, lo que encontró fue un sistema absolutamente corrompido, un sistema artificial. Chávez dio un pequeño golpecito y se desmoronó. Lo que yo creo que hay que hacer es adelantarse, pero el camino que estamos recorriendo no es el acuerdo de La Habana, como dicen algunos, ni el supuesto castrochavismo, que es un chiste. No, es que entre la corrupción y el clientelismo, el sistema mismo es el que está en riesgo. Y yo creo que todavía estamos a tiempo para salirle a ese problema adelante.
Si usted, doctor de la Calle, llegara finalmente a aceptar y se concretara el acuerdo para que sea usted cabeza de lista de la coalición del centro, ¿cómo piensa influir, siendo cabeza de lista, para integrar el resto de los aspirantes? Sí, dijéramos que aquí coincide, no es el punto de encuentro de distintas fuerzas políticas y ojalá sean más. Yo he dicho que no es solo la coalición de la esperanza, a quien le agradezco. Hay que tener en cuenta a los señores Galana, Ingrid Betancourt, bueno, los verdes están tomando decisiones, en fin, pero naturalmente que yo tengo que actuar sobre todo en función de asegurar que la línea política de los que integren la lista sea concurrente, sea armónica, así tengan diferencias en algunas cosas. La democracia se compone también de diferencias y de disenso, pero de alguna manera sí tendría que tener una voz determinante respecto de la salvaguarda del propósito político grande, no pequeño. Yo no me sentaría a decir cuántos votos tiene este señor en Paratebueno o en Tamalameque, no. Lo que me preguntaría es de qué manera está comprometido con una línea que afronte de manera disciplinada, colectiva, no con caudillismo, los graves padecimientos de Colombia. Mi pregunta final, doctor de la Calle. ¿Usted cree que la coalición de la esperanza o el doctor Alejandro Gaviria, si va independiente, sí podrán derrotar la candidatura del doctor Gustavo Petro, que es hasta este momento absolutamente mayoritaria? Nosotros tenemos un proyecto distinto al de Gustavo Petro. En algunas cosas incluso uno puede coincidir. El doctor Petro, sin embargo, no genera la suficiente confianza y tiene una actitud que yo creo que es muy divisiva. Y si uno se pone a pensar cómo sería un gobierno de él, yo no creo que sea la mejor solución, pero esto lo digo con todo respeto. Yo sí creo que aquí hay un número muy grande de colombianos, incluso no solo de dirigentes políticos, sino de ciudadanos. Si usted ve las encuestas, la gente dice dos cosas. La mayoría, que son independientes y que están en el centro. Luego, yo sí creo que hay una enorme posibilidad de configurar una fuerza política que, dijéramos, que se base en un cambio audaz, pero por los linderos de la Constitución, de la democracia occidental, de la tolerancia, del respeto, de la reflexión. Esto del fanatismo nos está destruyendo. Estamos llegando a épocas sectarias muy parecidas a los finales de la década de 1940. Eso hay que evitarlo y yo creo que es posible. Y el llamado es a que allí congreguemos voluntades y fuerzas. Esa es realmente mi convicción. Doctor Roberto de la Calle, ex vicepresidente de la República y eventual candidato a encabezar la lista para el Senado por la coalición de la esperanza, muy amable. Ha sido usted con nosotros y mucha suerte, doctor de la Calle. Mil gracias, Yamid, como siempre, muy gentil. Igual para usted, doctor de la Calle, y para ustedes. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. ¿Por quién votarán los colombianos para la presidencia? Gran encuesta de Noticentro 1, CMI. Sondeo revela cuál es el candidato favorito en Antioquia. El 6 de diciembre, Fiscalía acusará a Sergio Fajardo ante la Corte Suprema. Presidente Duque sanciona presupuesto que incluye polémica norma que suspende ley de garantías. Anuncia comisión para vigilar contratación en elecciones. Ex magistrado Carlos Bernal llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ex comandante de la Policía Bogotá a juicio por caso de muerte de grafitero. Providencia sin hospital y sin agua. Un año después del paso del huracán Iota. Recusación al Consejo en pleno enreda la votación del POT para Bogotá. Masivo éxodo en puente festivo. Colapsan salidas de Bogotá. Precio de la carga de café se acerca a los 2 millones de pesos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega.
Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Noticentro 1 CMI revela los resultados de la gran encuesta sobre la intención de voto para la presidencia de la República, realizada por el Centro Nacional de Consultoría. Estos son los resultados. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría para Noticentro 1 CMI fue elaborada entre el 9 y el 12 de noviembre. A la pregunta: dígame por favor, si las elecciones a la presidencia fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Gustavo Petro sigue adelante como favorito, 22%. Le sigue el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, 6%. En tercer lugar, hay un triple empate. Juan Manuel Galán, 5%. Alejandro Gaviria, 5%. Sergio Fajardo, 5%. En cuarto lugar, con 4%, María Fernanda Cabal, del Centro Democrático. El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, 3%. El exjefe negociador con la guerrilla de las FARC, Humberto de la Calle, 3%. Oscar Iván Zuluaga, ex candidato presidencial, 3%. Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, 2%. David Barguil, del Partido Conservador, 1%. Jorge Enrique Robledo, del Partido Dignidad y la Coalición de la Esperanza, 1%. Juan Carlos Echeverri, independiente, 1%. Camilo Romero, del Partido Alianza Verde, 1%. Luis Pérez Gutiérrez, exalcalde de Medellín, 1%. Los demás candidatos no marcaron. Voto en blanco, 7%. Ninguno, 19%. No sabe, no responde, 11%. Lo que veo como más destacable es que la distancia entre el primero y el segundo aumenta, casi 4-1. Es decir, que cada vez se consolida más mi candidatura, que comienza ya consulta mañana, y podría afirmarse que la opción de ganar en primera vuelta se acerca. Esta es la ficha técnica de la encuesta. En la encuesta del Centro Nacional de Consultoría para Noticentro 1 CMI también se preguntó en Antioquia cuál es el candidato preferido por los ciudadanos de esa zona del país. 4 son los candidatos de Antioquia a la presidencia de la República. El Centro Nacional de Consultoría les preguntó a los antioqueños cuál es el favorito. Dígame por favor, si las elecciones a la presidencia fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, 23%. El exgobernador y exalcalde Sergio Fajardo, 20%. El exalcalde y exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, 10%. Y el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, 7%. Voto en blanco, 6%. Ninguno, 25%. No sabe, no responde, 9%. Ya uno mira el resultado de lo que es Antioquia, justo de donde soy y donde solo tengo agradecimiento, y ahora lo que sigue es conquistar corazones por todo el país, que es lo que estamos haciendo, y vamos creciendo, y vamos creciendo, y vamos creciendo ya en todo el país. Esta es la ficha técnica de la encuesta. La Fiscalía acusará el 6 de diciembre al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, por presuntas irregularidades en un contrato pactado en dólares. En marzo de este año, la Fiscalía había anunciado que investigaba al precandidato presidencial Sergio Fajardo por presuntas irregularidades en un contrato de empréstito o préstamo suscrito en 2013 con el banco Corp Banca, y en el que se desembolsaron 77 millones de dólares para pagar deudas con otros bancos. La Fiscalía cuestiona que Fajardo no previera la volatilidad del dólar, pues el préstamo inició costando 600.000 millones de pesos y en 2020 ya se estimaba en cerca de 1.2 billones. Fajardo dice que celebra la convocatoria para poder defenderse de una acusación absurda y reiteró hoy que adivinar la volatilidad del dólar es imposible. El partido Alianza Verde dejó en libertad a sus integrantes para que apoyen a cualquier candidato en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2022, pero acompañarán en segunda vuelta a quien llegue del sector de los alternativos. Sin embargo, en las listas al Senado irán con las listas de la Coalición de la Esperanza, y en Cámara irán con la Coalición de la Esperanza en los territorios, donde se puede hacer coaliciones con partidos alternativos. El presidente Iván Duque sancionó la ley de presupuesto, incluido el controvertido artículo de la ley de garantías que permitirá realizar contratos interadministrativos entre el gobierno y los departamentos y los municipios.
A pesar de las fuertes críticas que se han hecho al artículo que suspende una parte de la ley de garantías porque se le considera que va a beneficiar a los candidatos gobiernistas en las próximas elecciones, el presidente Iván Duque firmó hoy y puso en vigencia la ley de presupuesto nacional que incluye la discutida norma. El mandatario nacional hizo el anuncio al terminar una ceremonia de conmemoración de los 102 años de la Fuerza Aérea Colombiana en el Museo Aeroespacial de la FAC. Nosotros cumplimos nuestro deber. ¿Cuál es nuestro deber? Sancionar la ley del presupuesto conforme salió del Congreso de la República, en una deliberación que es conforme a la Constitución y conforme a la ley. El presidente Iván Duque anunció que el gobierno apoya la propuesta del Consejo Gremial Nacional de crear una comisión de seguimiento y monitoreo de los contratos administrativos que se van a poder realizar a partir de la vigencia de esta ley de presupuesto. Claro, es que, a ver, yo creo que aquí lo importante es tener en cuenta lo siguiente. Primero, aquí no se deroga la ley de garantías. La ley de garantías no ha sido derogada. Solamente hay un componente que tiene que ver con contratos interadministrativos que tendrá una suspensión por un año, pero con un control riguroso de la Contraloría General de la República como quedó en la ley, y también ahora con esta propuesta tan valiosa que ha hecho el sector privado. El gobierno nacional, el Congreso, las gobernaciones y los departamentos van a interponer acciones jurídicas contra la decisión del juez que pidió no aplicar la suspensión de la ley de garantías, aseguró el presidente Duque. Diferentes reacciones generó la sanción de la ley de presupuesto por parte del presidente Duque, incluyendo la suspensión a la ley de garantías. Ya hay demandas radicadas en contra de la norma. Es de su competencia y aunque va incluido el artículo de la suspensión de ley de garantías, eso le corresponderá a la Corte Constitucional. Con el exministro David Luna hemos radicado una demanda en la Corte Constitucional para tumbar ese mico contra la ley de garantías. Le pediremos a la Corte que no se espere hasta la sentencia, sino que de forma cautelar y preventiva suspenda la aplicación de este golazo contra la democracia colombiana. Señor Duque, déle ejemplo al país, respete la Constitución, haga que esa disposición vaya a revisión previa de la Corte Constitucional. El jurista colombiano Carlos Bernal Pulido fue elegido como nuevo miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se realiza en Guatemala, fue elegida una nueva Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se incluyó al exmagistrado de la Corte Constitucional de Colombia, Carlos Bernal Pulido. Es una elección que, dada la trayectoria del señor Bernal Pulido, le permitirá aportar riqueza conceptual y rigor al sistema interamericano de derechos humanos, dijo hoy el presidente Duque al conocer la noticia mientras estaba en Puerto Carreño. El doctor Carlos Bernal no solamente es uno de los juristas más destacados de su generación, sino que también tiene una trayectoria académica en las principales universidades del mundo. Así que nos alegra que un colombiano llegue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que llegue también en representación de nuestro país. Por su parte, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez señaló que Bernal es un excelente jurista quien ha dedicado su vida a la protección de los derechos humanos. El general en retiro Francisco Patiño, excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, irá a juicio por presuntamente intentar desviar la investigación en el caso del joven grafitero Diego Felipe Becerra. En el mismo proceso fue mencionado el general Eliezer Camacho, actual comandante de la Policía Metropolitana. La Fiscalía le imputó al general retirado Francisco Patiño los delitos de favorecimiento en calidad de determinador y fraude procesal por su presunta participación en el caso del homicidio del joven grafitero Diego Felipe Becerra. Para el momento de los hechos, el general retirado Francisco Patiño fungía como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Según la Fiscalía, Patiño conoció de la alteración de la escena del crimen y dio órdenes para conseguir testigos falsos y hacer pasar al menor como el ladrón de un bus de transporte público. En esta tarea, según relató el fiscal, participó el entonces director de la SIJIN y hoy comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Eliezer Camacho. Contactar y entrevistar al señor Jorge Eliezer Narváez, un conductor de una buseta de servicio público, quien el día 22 de agosto de ese año, en el CAI del barrio 20 de julio, instauró una denuncia penal en donde narró hechos contrarios a la verdad. El general Camacho negó la acusación. Pero yo nunca ingresé al CAI. No sé cuál es la intención hoy de querer involucrar más personas, más oficiales,
esperemos que el ente judicial sea el que me cite. Hasta el momento se han proferido 6 condenas en contra de los uniformados que participaron del crimen de Diego Felipe Becerra. La Comisión de Disciplina Judicial destituyó e inhabilitó por 15 años al juez Reinaldo Huertas, involucrado en una trama de corrupción judicial por el caso Hyundai. Con ponencia del magistrado Juan Carlos Granados, la comisión determinó que el juez sexto civil de Bogotá, Reinaldo Huertas, cometió una falta gravísima por haber recibido un soborno con el propósito de favorecer al empresario Carlos Mato con una medida cautelar que suspendió la venta de los vehículos de Neocorp, el nuevo distribuidor nacional de Hyundai. Se enreda la votación del Plan de Ordenamiento Territorial en el Consejo de Bogotá. Los 45 concejales fueron recusados. La alcaldesa, Claudia López, atribuye las maniobras dilatorias a la Colombia humana. Cuando el Consejo se disponía a iniciar la votación del Plan de Ordenamiento Territorial, llegó una recusación de última hora contra los 45 concejales. No más jugaditas para evitar un debate. Aquí el debate hay que darlo. El recurso, con supuesto membrete de la Colombia Humana, alega que los concejales se deben declarar impedidos porque tienen representatividad en las localidades y no podrían decidir sobre la división de las 20 localidades en 32 unidades de planeación zonal. Yo le quiero rogar a la militancia de Colombia Humana, a su dirigencia, a que se comprometan a no seguir usando estrategias dilatorias, mañas, trabas. El movimiento político respondió a los señalamientos. Inmediatamente llegó esa recusación, que no está puesta por un miembro inscrito en nuestro movimiento. Lo aclaré en esta plenaria. Es la primera vez que el Consejo en Pleno es recusado y no hay claridad sobre el trámite que se le dará a este recurso, pues no hay quien vote el impedimento porque todos los cabildantes están bloqueados. A pocos días de cumplirse un año del paso del huracán Iota por la isla de Providencia, avanza la reconstrucción de las viviendas. Sin embargo, los isleños se quejan por la falta de agua y reclaman la reconstrucción del hospital, que aún no arranca. A días que se cumple un año del paso del huracán categoría 5 Iota, que arrasó con el 98% de la infraestructura de Providencia, los trabajos para reconstruir el municipio avanzan con un 50%, mientras que la entrega de viviendas se espera que para finales de este mes llegue al 61%, esto según datos de la Gerencia para la Reconstrucción. Que el 31 de diciembre, cuando terminamos el año 2021, estemos por encima del 70%. Aquí seguiremos hasta el año 2022, en marzo, donde estaremos entregándole a la población de Providencia y Santa Catalina un 100% de 2 islas totalmente reconstruidas. Habitantes del municipio indican que entre los principales problemas que se presentan en la isla se encuentra la falta de agua, la continuidad de personas viviendo en carpas y la reconstrucción del hospital que aún no ha iniciado. El agua ha sido un problema muy grave porque con la llegada de tantas personas, pues el agua, la represa la están arreglando también, están haciendo una limpieza exhaustiva de toda la cuenca, entonces el nivel de las aguas, el proceso del agua, todo ha sido muy complicado. Tenemos una pequeña planta de desalinizadora. No contamos con un hospital, pues no fue prioridad para el gobierno reconstruir primero el hospital, no fue ninguna prioridad. Tampoco hay albergues como tal, ¿no? Se adaptaron unos cuantos sitios que no tienen la capacidad para todas las personas, como ellos dicen. Aunque la reconstrucción continúa avanzando, hoy los providencianos sufren otro golpe, pero esta vez no a causa de un huracán, sino un brote de COVID-19, y es que el archipiélago San Andrés y Providencia cuenta con 13 sublinajes de la variante Delta en circulación. Hay a esta hora un éxodo masivo en las principales ciudades de Colombia debido al puente festivo. En Bogotá colapsaron varias vías. Stig Luengas, buenas noches. El reporte de lo que ocurre en la salida de la capital de la República. Compañeras en estudio, muy buena noche. Nos encontramos a esta hora en el municipio de Soacha, Cundinamarca, y esta es la situación a esta hora. Salida masiva de viajeros. Según las autoridades de transporte, son cerca de 3.500.000 los conductores que saldrían paso peaje durante este fin de semana, puente festivo, en la conmemoración de la independencia
de Cartagena. El director de la Policía de Tránsito y Transporte, el general Juan Libreros, entregó detalles de esas condiciones que hay para este fin de semana para los conductores de vehículos de carga y también el pico y placa que va a aplicar durante el lunes festivo para las personas que ingresen por esta autopista sur. Sábado y domingo no hay restricción y el día lunes de 10 a 11 de la noche. Asimismo, tendremos pico y placa en la ciudad de Soacha el día lunes desde las 12 del día y hasta las 8 de la noche. Desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde podrán ingresar vehículos cuya placa termine en número par y de 4 a 8 de la noche vehículos cuya placa termine en número impar. Asimismo, recordar el reversible el día lunes en sentido Villavicencio-Bogotá desde las 2 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Imágenes en vivo y en directo a esta hora sobre la autopista sur en el municipio de Soacha, una de las avenidas principales. Hay que tener en cuenta que también hay gran movilización de personas en este momento en las principales terminales, como esta, la de la autopista sur y también la del terminal del Salitre y la del norte. Información en vivo y en directo con Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, gracias. Buenas noches. La superintendente de Notariado y Registro, Fernanda García, solicitó hoy declarar la ilegalidad del paro nacional que adelantan funcionarios sindicalizados de esa entidad en todo el país. Ante la agudización del paro en las oficinas de la Superintendencia de Notariado y Registro, que tiene paralizada, por ejemplo, la escrituración y la entrega de certificados de libertad, la Superintendente de Notariado, Fernanda García, solicitó declarar nulo ese cese de actividades. Radicamos hace 2 días ya la demanda de ilegalidad del cese de actividades de este sindicato que está haciendo este tipo de acciones. Los sindicatos dicen que no van a levantar el paro porque la modernización de la entidad simplemente es una privatización y entrega a terceros de los servicios de la superintendencia. No hay ningún funcionario, no hay ningún ciudadano, estamos en cese de actividades total desde el día 28 de octubre. El cese de actividades se adelanta en todas las capitales del país. Colombia reportó una reducción en los contagios por COVID-19. Las muertes aumentaron levemente en el conteo de las últimas 24 horas. Bajan los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. Este viernes el Ministerio de Salud confirmó que otras 2.559 personas se infectaron de COVID-19. Los casos activos subieron a 13.615. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otros 41 fallecidos. El total de muertos por COVID-19 en el país, 127.721. Recuperados aumentaron con otros 1.930 para un total de 4.868.397. Y las cifras de los últimos 4 días. El martes con 2.199 casos, 39 fallecidos. Miércoles 2.461 casos, 30 fallecidos. Ayer 2.644 casos, 40 fallecidos. Hoy 2.559 casos, 41 fallecidos. La vacunación contra el COVID-19 se aceleró. En 15 ciudades, el 70% de la población ya se aplicó al menos una dosis. 10 meses después de haber iniciado el Plan Nacional de Vacunación, el Ministerio de Salud reportó que ya hay más de 50.500.000 dosis aplicadas y que 15 de las principales ciudades del país ya alcanzaron el 70% de su población con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Son ellas Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Armenia, Manizales, Tunja, Popayán, Ibagué, Pasto, San Andrés, Yopal, Puerto Carreño y Leticia. Sin embargo, aún falta para alcanzar la inmunidad de rebaño. Este mes es un mes absolutamente crítico. Lo que logremos este mes, especialmente en primeras dosis, nos van a dar la pauta de lo que serán las segundas dosis en el mes de diciembre. También se reportó que más de 777.000 niños han sido vacunados. En el caso del presunto plagio en la tesis de grado de la actual presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, la Universidad Externado de Colombia reveló que la compañera de tesis de la congresista intentó radicar un documento de tesis de manera extemporánea. Por medio de esta comunicación oficial, la Universidad del Externado dio a conocer que Lady Lucía Largo Alvarado
quien fue la compañera de tesis de maestría de la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, y quien además se desempeña como jefe de control interno de esta corporación, radicó este 5 de noviembre una nueva versión del documento que las tiene en líos por supuesto plagio. Radicó un documento impreso que, según manifestó, corresponde a su trabajo de grado de maestría en Gobierno y Políticas de autoría conjunta con Jennifer Christine Arias Falla. La universidad recibió el documento, pero advirtió que adelanta la investigación con base en las evidencias de modo, tiempo y lugar en que se desarrollan los hechos. Cabe recordar que tanto Lady Lucía Largo Alvarado como la presidenta Jennifer Arias se graduaron de esta maestría en 2016. 3 de los 11 sindicados de robar una fundidora de oro en Medellín quedaron en libertad. Otros 7 serán enviados a la cárcel y uno más gozará de detención domiciliaria. Durante la audiencia virtual, la juez tercera municipal con control de garantías determinó que no se hallaron suficientes elementos contra 3 hombres quienes provenían de otras ciudades y habían llegado a Medellín por asuntos laborales. En el momento del hurto estaban pasando por el lugar. Según la juez, no harían parte de los delincuentes y sin embargo seguirán vinculados a la investigación mientras están en libertad. 30 niñas de escasos recursos en condición de discapacidad y con enfermedades huérfanas celebraron hoy sus 15 años gracias al trabajo de un exintendente de la policía que reunió los recursos para hacer que este sueño de las niñas fuera realidad. Uno de los más grandes sueños en la vida actual de las niñas es llegar a sus 15 años y tener una gran fiesta. Muchas no lo pueden hacer como Jamie. Desde que nació sin una de sus piernas. Su familia es de escasos recursos y no cuenta con las condiciones para celebrarle, como se dice, por todo lo alto. Pues lo que más me ha hecho feliz es estar con mi familia porque, pues, como vimos que la pandemia y todo eso se llevó a mucha gente, pues puedo estar con ellos hoy como un día de hoy. Jamie llegó en limusina, estrenó vestido de gala y un mariachi le cantó una de sus canciones favoritas. Junto a Jamie, otras 29 niñas también cumplieron su sueño. Valentina, llegada desde el Zulia, ya había renunciado a que sus 15 fueran con toda la pompa. La verdad, al estar en Venezuela y la situación tan crítica, renuncié a ese sueño por la falta de alimentos y la necesidad que tuvimos que pasar. Hoy solo tiene una palabra para expresar cómo se siente. Feliz. Sueño que ha sido posible para ellas gracias a Freddy, intendente retirado de la policía. Nosotros realmente trabajamos sin recursos, pero el sueño de nosotros es poder ayudar a estas señoritas y que crean que los sueños sí son posibles. Suena el vals y estas hermosas niñas viven un día de ensueño lejos de su dura realidad. En las últimas horas apareció en un conjunto residencial de Manizales un puma que fue captado por las cámaras de seguridad del lugar. En el video, el felino se ve recorriendo la zona verde de la copropiedad. Según los expertos de Corpo Caldas, el animal seguramente bajó desde la zona boscosa y pudo perder su rumbo. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reportó un crecimiento en las ventas del comercio minorista durante octubre. La jornada del día sin IVA, el Halloween y las promociones fueron los factores de crecimiento para las ventas del comercio minorista durante el mes de octubre. De acuerdo con la bitácora económica de FENALCO, el 54% del comercio organizado reportó crecimiento en sus ventas, lo que representó el balance más significativo desde inicio de la pandemia. Continúan las buenas noticias en la recuperación del comercio organizado de Colombia. En el mes de octubre se registraron cifras récord y un crecimiento para el 54% de los comerciantes del país respecto a octubre del año pasado. El dirigente gremial manifestó que el proceso de reactivación ha sido clave para el sector, el cual se vio afectado en 2020 por el COVID-19. Igualmente es importante registrar una influencia de mayor tráfico de personas en los centros comerciales. Las cifras de FENALCO coinciden con el reporte del DANE, que muestra un crecimiento histórico del comercio y de la industria manufacturera.
El precio del café cierra la semana con precios históricos de cotización. El valor en los mercados internacionales sigue en ascenso. Este viernes cerró en la bolsa de Nueva York a $2.19 la libra. El precio de la carga en el mercado local es de $1.972.000 pesos. A través de un comunicado, la administración del Grupo Sura citó a su junta directiva para definir las decisiones que se tomarán frente a la oferta presentada por el Grupo Gilinski para comprar más del 50% de las acciones del Grupo Nutresa. Como se sabe, el Grupo Sura es el accionista mayoritario de la empresa de alimentos. En el documento aseguran que los destinatarios de la oferta, en caso de ser autorizada por la Superintendencia Financiera, serían todos los accionistas de la compañía. En 2 o 3 semanas se definiría la operación de las acciones de Nutresa. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,69% a 1.356 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió, con una valorización de 1,64% a 10.540 pesos. La acción de Mineros fue la que más bajó, con una pérdida de 4,57% a 3.741 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la del Grupo Suramericana, al movilizar más de 22.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,23% a 21.550 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 3.888 pesos con 53 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.442 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 19 centavos. El azúcar se transó en 20 con 2 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $80 con 86 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82 con 13 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.840 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Las 12 ideas de sostenibilidad que se hicieron realidad apostándole a la transformación del país en Exposible Colsubsidio 2021 fueron homenajeadas al ser empresas que, además de generar valor económico, logran un impacto social positivo. Exposible es un reconocimiento para las empresas que tienen un aporte significativo en términos sociales y de sostenibilidad en el país. Reafirma nuestro compromiso social, nuestra misión y nuestro enfoque de trabajo. Suyo es una empresa que tiene un enfoque en potenciar el valor de los hogares de las comunidades de bajos ingresos a través del desarrollo de tecnologías en procesos de titulación y formalización de propiedad. Exposible es una gran oportunidad, es una gran ventana que tenemos para poder divulgar nuestro proyecto. El proyecto de Naturleche consiste en una certificación grupal orgánica de leche con el objetivo de beneficiar al productor primario. Esentia es una empresa colombiana del Grupo Ecopetrol. Somos productores y comercializadores de resinas plásticas, en especial el polipropileno, master batch y polietileno. Exposible, a través de Colsubsidio, genera todas estas oportunidades de visibilizar buenas prácticas en materia de sostenibilidad. Y este país necesita que se puedan replicar esas buenas experiencias. Desde la concepción de Exposible, Colsubsidio ha logrado consolidar una comunidad empresarial que a la fecha cuenta con más de 1.400 empresas registradas.